Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la antigua civilización griega? Si aún no se te ha presentado la maravillosa oportunidad de escuchar más al respecto, no te preocupes, este video definitivamente te encantará. La locución Antigua Grecia se refiere al periodo de la historia que abarca desde la Edad Oscura, comenzando en el año 1200 a.C. con la invasión dórica, hasta el año 146 a.C. con la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corintio. Se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. La civilización griega tiene su origen en las culturas cretense y micénica. Hacia el año 2700 a.C. se desarrolló en la isla de Creta una rica y floreciente cultura comercial perteneciente a la Edad del Bronce. Esta cultura recibe el nombre de cretense. En torno al año 1600 a.C., los aqueos, un pueblo de habla griega y de origen indoeuropeo, irrumpieron en el territorio de la Grecia continental, estableciéndose en el extremo noroeste de la península de Peloponeso. Este pueblo llegó a dominar a los cretenses. Después de la conquista de los dorios, la vida en toda Grecia descendió a un nivel muy primitivo y así se mantuvo durante varios cientos de años. Sin embargo, en el periodo que se conoce como época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Tal recuperación fue posible gracias a la organización en ciudades-estado llamadas polis. Al principio del periodo, los griegos se unieron para derrotar a los temidos persas en las llamadas guerras médicas. Tras esa victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de Delos, alianza que se había formado para defenderse de los persas. En política interior, los atenienses consolidaron el sistema político, conocido con el nombre de democracia. En política exterior se convirtieron en la gran potencia político-militar de la Hélade, lo que les acarrió un gran número de enemigos. Este periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas o Siglo de Pericles, en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyeron el Partenón, el Heracleión y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el actor de comedias Aristófanes, además de surgir famosos historiadores como Tucídides y Heródoto, y el gran filósofo Sócrates. La antigua Grecia tenía una situación geográfica muy diferente a la actual. Por el norte limitaba con Liria y Macedonia, por el este con el mar Egeo, por el oeste con el mar Jónico y por el sur con el mar Mediterráneo. Al principio, muchas ciudades-estado griegas eran reinos menores. Muchas veces había un funcionario municipal que cumplía funciones residuales y ceremoniales para el rey. Sin embargo, para la época arcaica, la mayoría de estas ciudades-estados ya se habían convertido en oligarquías aristocráticas. Atenas cayó bajo una tiranía en la segunda mitad del siglo VI a.C. Cuando esta tiranía terminó, se propuso una reforma radical para que la aristocracia no recobrara el poder, fundándose así la primera democracia del mundo. La sociedad griega era esclavista, por lo tanto era muy desigual. La componían dos grupos de personas, los esclavos y los libres. Los esclavos estaban desprovistos de cualquier tipo de derechos. Además, estaban privados de libertad y eran propiedad de los hombres libres o del Estado. A la condición de esclavos se podía llegar de diversas maneras: por caer prisionero de guerra, por ser hijo de padres esclavos, por deudas, entre otras. Los libres. Los libres no pertenecían a nadie y podían ser propietarios de esclavos en función de sus riquezas. Se dividían en dos categorías. Los ciudadanos poseían derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos públicos. En la polis de Atenas se consideraba ciudadanos a los hijos de padres y madre atenienses. Los no ciudadanos recibían el nombre de metecos y eran emigrantes residentes en la ciudad de Atenas. Los periecos eran ciudadanos libres, pero carecían de derechos políticos y no podían ostentar ningún cargo público. Es importante destacar que las mujeres en Grecia carecían de derechos políticos, es decir, estaban sometidas al hombre, ya fuese el padre o el marido, y sus movimientos eran muy restringidos para esa época. Aspectos religiosos. Los griegos creían mucho en los dioses. Su religión se basaba en el politeísmo. Los dioses poseían una apariencia humana donde se mostraban tanto sus virtudes como sus defectos, pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales.
Los dioses griegos vivían en el monte sagrado del Olimpo. En honor a las divinidades se celebraban fiestas y conmemoraciones. La más conocida se celebraba cada 4 años y tenía como lugar la ciudad de Olimpia, en homenaje al dios Zeus. Es importante destacar que en dichos festejos solían llevarle ofrenda a los dioses y también solían llevar a cabo el sacrificio de animales. Por otro lado, los dioses se dirigían a los hombres por medio de oráculos o por respuestas expresadas por sacerdotes o sacerdotisas, aunque el dios más consultado era Apolo, y se le erigió un templo en la ciudad de Delfos. Además, los griegos recurrían frecuentemente a las artes de la adivinación, especialmente cuando se trataba de empezar un nuevo proyecto importante para sus vidas. Principales dioses. En el Olimpo, los dioses formaban una sociedad organizada en Zeus. Zeus era el rey de los dioses. Podía controlar el clima. Su arma más poderosa era el rayo. Además, Zeus siempre se preocupaba por la hospitalidad. Y si en algún momento se trataba mal a un invitado o algún extraño, se podía desatar la indignación de Zeus. Era reina de los dioses, mujer de Zeus. Era la diosa del matrimonio y protectora de las mujeres casadas. Alguno de sus atributos es que era una mujer muy celosa. A menudo perseguía a los amantes e hijos de Zeus. Nunca olvidó alguna injuria y se le conocía por su naturaleza vengativa. Atenea, diosa de la sabiduría, la razón, de la guerra justa, y era la protectora de Atenas. Algunos de sus atributos es que llevaba casco y lanza, y además solía llevar grabada en su cabeza la gorgona de Medusa, para así petrificar a todos sus enemigos. Apolo, dios de la belleza y de las artes, especialmente de la música. También era el dios del sol, la profecía y la medicina. Además, tenía un oráculo en el santuario de Delfos. Ares, dios de la guerra que poseía un carácter salvaje y sanguinario, personificaba la fuerza bruta, la violencia y los horrores de las batallas. Afrodita, diosa del amor y la belleza, se le representa con poca ropa saliendo del mar sobre una concha rodeada de cupidos. Deméter, diosa de la agricultura, la fertilidad, la tierra. Además, era la protectora de los cultivos y las cosechas. Poseidón, dios del mar, de los caballos y de los terremotos. Vivía en un palacio en el fondo del océano, construido con un coral y gemas. Algunos de sus atributos son el tridente y cualquier símbolo marino. Legados más importantes de Grecia. Las matemáticas, nacidas en el siglo VI a.C., gracias a las improntas filosóficas de Pitágoras, tales de Mileto y Euclides, permitieron generar razonamientos matemáticos deductivos partiendo de premisas precisas. La filosofía. Uno de los personajes más conocidos era Sócrates, que trabajaba desde la ironía. Realizaba preguntas de forma tal que hicieran descubrir al otro su propia ignorancia. Además, también trabajaba con la mayéutica, preguntar de forma que el otro llegue a descubrir la verdad sobre sí mismo. Otro de los legados más importantes era el teatro. El teatro criticaba humorísticamente a políticos y también a los asuntos de la vida cotidiana. Además, el teatro era un acto cívico y religioso. En ese tiempo existían 2 tipos de teatro, la tragedia y la comedia. La tragedia intentaba enseñarle al público la relación entre el ser humano y los dioses, en donde el destino de los humanos era trágico. Por otro lado, la comedia era el inicio de la democracia, gracias a Aristófanes. Gran parte de sus obras estaban relacionadas con la guerra y sus críticas que apuntaban a la búsqueda de la paz y al mal funcionamiento de la democracia. Sin embargo, la arquitectura tampoco se quedó atrás. Se crearon edificios destinados a las organizaciones de festividades para los dioses. Uno de los rasgos más distintos son las columnas griegas, las dóricas, las jónicas y las corintias. Y por último, pero no menos importante, los Juegos Olímpicos. Eran las principales ciudades griegas como Corinto o Delfos, las que organizaban estos juegos atléticos en honor a los dioses. Los más importantes eran los que se celebraban en honor a Zeus en Olimpia, con una regularidad de 4 años durante el verano, y se incluían las carreras a pie, boxeo, carreras de caballo y carros. Aportes.
Estos son algunos de los aportes más relevantes de la antigua Grecia. En la literatura y poesía, Homero, Safo y Esopo. En filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles. Matemáticas, Pitágoras, Tales de Mileto, Euclides e Hiparco de Nices. En física, Arquímedes. En la astronomía, Hiparco. Geografía, Hecateo de Mileto y Estrabón. En la historia, Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Plutarco. Y en la medicina, Hipócrates y Galeno.